Bienvenidos a este Light Dust, donde abordaremos la última etapa de duelo, la aceptación. En el momento en que aceptamos la pérdida, es cuando nosotros podemos retornar a nuestras vidas. El hecho de entender que ya una persona no se encuentra con nosotros, no quiere decir que no se la extrañe o que se la haya olvidado. Simplemente que ya entendemos que podemos vivir sin esa persona. Si en cambio lo que perdimos fue un estado laboral, ahora simplemente podemos comprender que es una nueva oportunidad y simplemente también entender que podemos tener gratificaciones semejantes o mejores a las que teníamos previamente. Cuando la intensidad del dolor disminuye, es posible tener una visión global de lo que se ha perdido. Solemos encasillar al duelo como un proceso de voluntad y decisión, pero es un poquito más complicado que ello, ya que existen dos momentos que pueden ser sutilmente confundidos. Estos son la aceptación de lo ocurrido o la resignación del pasado. La diferencia es muy sutil y solemos utilizarla indiscriminadamente, pero según el modelo de Worden, donde se establecen 4 tareas para poder elaborar un duelo, solemos indicar que estos dos procesos se establecen entre la primera y la cuarta tarea, es decir, entre la aceptación del duelo y la reubicación de la pérdida como lo que es. Aquí la resignación y la aceptación tienen una línea muy fina que las divide, y esta es la necesidad de recuperar la ilusión y retomar su propia vida. Por lo tanto, el verdadero significado de las dos no es lo mismo. Veamos por qué. La resignación durante el duelo la podemos definir más como soportar la pérdida. Un momento en el que lo único que hacemos es resignarnos y limitarnos a sobrevivir lo perdido. Incluso por momentos no podemos entender qué es lo que ha pasado. Para esto es necesaria una gran elaboración del duelo que requiere tiempo para que el doliente pueda sanar y se pueda recuperar en relación a la pérdida. En cambio, la aceptación es asimilar la pérdida. Y no es que no duela, es simplemente el hecho de que podemos comprender que existen nuevas oportunidades de vida o que la vida continúa y que la actitud y la voluntad es personal y requiere mucho tesón y mucho empuje para poder sobrellevarla. No es necesario que nos guste lo que sentimos, ni que nos sintamos totalmente satisfechos con lo que ha pasado. Simplemente que es un proceso de adaptación, tal como están ocurriendo en este momento de pandemia. Tenemos que hacer nuevas rutinas, tenemos que comprender que muchas personas se fueron, tenemos que entender y elaborar el hecho de que podemos haber tenido una ruptura laboral o emocional y enfrentarnos a esta nueva vida o a esta nueva normalidad con todo el cuidado preciso justamente para no enfermarnos o no volver a enfermarnos, como en muchos casos está pasando. Hoy se presenta una vida totalmente diferente a la que conocíamos antes. Estamos pasando por un proceso de duelo y es muy grave. Simplemente tenemos que aceptarlo y retomar nuestra vida, obviamente con todos los cuidados de bioseguridad necesarios, pero comprendiendo que va a pasar, que va a mejorar y vamos a tener una segunda oportunidad para vivir. El mayor de los obstáculos para la aceptación entonces es la negación. Aquí esta se presenta en diferentes niveles, desde no querer aceptar la nueva vida o simplemente aislarse del mundo y de lo que ocurre a su alrededor, hasta los procesos de pensamiento en donde se establecen interrogantes como ¿y si? Y el resultado siempre será una idea brillante y fantástica que no permite avanzar. Aquí la elaboración de la negación y de la negociación es importante para que la aceptación pueda ser asimilada. Cuando hemos podido atravesar las etapas del duelo de una manera sana,
podemos llegar a la aceptación. Y esta es la etapa en donde reconocemos que la pérdida es irreversible. Esta etapa se caracteriza por sentir mucha paz, mucha tranquilidad, especialmente porque nuestras rutinas que fueron generadas por obligación se vuelven protagónicas para la sanidad y la tranquilidad del doliente. Aquí la persona deja de tener necesidad de hablar constantemente de su dolor. Y es porque finalmente existe la reconciliación entre el suceso y la realidad se vuelve aceptable. Es decir, se hace las paces con el dolor y el presente toma relevancia sobre el pasado. Si la pérdida es de un ser querido, deja de idealizarlo y su invocación deja de estar llena de culpa o de dolor o de rabia. Y simplemente vuelve a retomar las amistades y los conflictos familiares desaparecen, permitiéndose entonces una vida llena de nuevas oportunidades y de nuevas relaciones. Esto no quiere decir que sea una etapa de total felicidad y absoluta alegría. Más bien, se llega a este momento en un cansancio total, luego de haber pasado por las etapas anteriores, haber tenido negaciones, iras, resentimiento absoluto, profundo dolor e incluso depresión. Es ahora cuando la esperanza aflora y puede visualizar cómo la vida puede ser mejor a pesar del dolor que se siente. Saber que puede vivir sin la persona o mejorar su vida sin el trabajo que lo agobiaba. Es entonces cuando se suelen buscar una misión nueva para cumplir y estimular la esperanza en un futuro mejor que puede ser muy cercano. Esta es una etapa de evaluación personal del doliente. Es aquí donde él hace un balance de su vida. Encuentra refugio en la paz y aprende a vivir en el nuevo contexto en el que se desarrolla. Analiza los beneficios que ha podido tener luego de la pérdida. Analiza los beneficios que pudo tener luego de haber dejado su situación laboral. Observa sus recursos, revé sus proyectos y simplemente aprende nuevas actividades que tal vez nunca fueron pensadas en el pasado. Ahora inicia un momento de serenidad, donde es posible contar el suceso o la situación y recordar la pérdida sin todas aquellas emociones que fulguraban durante el duelo. No implica esto olvido o resignación. Simplemente en esta etapa se toman hábitos que se tuvieron anteriormente y se le agregan nuevos hábitos. Esto proporciona al individuo un crecimiento emocional y personal sumamente importante para nuestra etapa de vida. En esta etapa es el doliente quien ejerce el papel protagónico, pero es la persona la que debe elaborar cada una de las etapas y superarlas. Para ello, el shock de la pérdida y la aceptación de la misma es una situación que le puede impulsar a salir las emociones y poderlas vincular al duelo, para que puedan ser elaboradas y presentar una reconciliación con la nueva realidad. Aquí el diálogo interno es fundamental, ya que ocultar los sentimientos y retomar las actividades como si no hubiera sucedido nada puede llevarnos a tener un duelo patológico. Para atravesar esta fase es necesario ser honesto con uno mismo y expresar los sentimientos. Cada una de las etapas tiene un sinnúmero de emociones. Bueno, expresarlas sin temor y sin tapujos es importantísimo. El objetivo es reconstruir una vida estable y volver a tener proyectos para una vida más saludable. Pero algo que hay que tener muy claro es que para poder llegar a esto es necesario que todas las emociones que transcurren durante el duelo y cada uno de los dolores que ocurren deban ser elaborados y sobre todo superados. Algo que hay que recordar y que quede muy claro, que el tiempo que dure cada una de las etapas no es igual en las diferentes personas. Esto varía dependiendo de los diferentes rasgos de personalidad y de las presiones sociales que también puedan suceder. Bueno, entonces tú,
que estás con duelo, no te presiones a querer superar las etapas. Tampoco te sientas mal porque crees que ya superaste alguna de ellas y se volvieron a presentar. Recuerda que el duelo es como tu vida, un continuo subir y bajar de emociones y de inquietudes. Y eso es lo emocionante de estar vivo. Espero haber dilucidado todas tus inquietudes y espero que estos Light Dust hayan servido para tu bienestar. Gracias por haberme acompañado en este recorrido del duelo y sus etapas. Un nuevo tema ya se prepara. Espero que vengas, lo observes y si te gusta, como siempre te digo, dame un like, comparte y suscríbete. Nos vemos.